Buenos días nuevamente. Me presento, mi nombre es Andrei Garzón y durante esta charla vamos a estar hablando de Azure Synapse. Y pues digamos que la referencia que le poníamos a esta charla es el eje de las arquitecturas analíticas de Azure. Em, Actualmente soy gerente de la línea de datos en Eurica. Y pues digamos que el objetivo de acá de esta sesión es poder compartir un poco qué ha pasado con toda la parte de arquitectura de datos qué ha pasado con toda la parte de arquitectura de datos en Microsoft, cuáles son cuáles son los elementos, cuáles son los componentes y cómo ha ido evolucionando y darnos cuenta cómo Synapse en este momento es el eje central y entender precisamente por qué es el eje central, qué elementos tiene Synapse que nos permiten centralizar todas las posibles arquitecturas que tenemos o la gran mayoría de las arquitecturas que tenemos disponibles dentro de él. Si tienen preguntas durante la sesión, pueden irlas copiando en el Q&A y en el chat de la sesión. Voy a estar atento para poder ir apoyando en los distintos momentos. La agenda de alto nivel que vamos a validar, vamos a entender primero los conceptos generales de analítica de datos que casi siempre charlamos y revisamos en los distintos momentos que hablamos de analítica de datos. Vamos a hablar de las arquitecturas de referencia, entender cuáles son estas arquitecturas, qué elementos tienen, y vamos a llegar a aterrizar efectivamente a Synapse Analytics para entender e identificar los elementos que tenemos asociados. Entonces, pues digamos que esta es la curva de los distintos elementos que tenemos cuando hablamos de analítica de datos y seguramente, si muchos de ustedes están con toda esta parte de analítica desde hace rato, pues estos elementos son las partes tradicionales de la analítica y decimos o las etapas. La analítica descriptiva, analítica diagnóstica, analítica predictiva y analítica prescriptiva, donde pasamos de lo que normalmente conocemos como inteligencia de negocios y, y empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Analytics, que pues es lo que ha cogido ha estado muy de moda en en los últimos años. Ya ahorita recientemente decir que hacemos BI no suena tan cool, no suena tan interesante. Pasamos del BI al Big Data y del Big Data al Analytics. En este momento pues todo el mundo quiere estar por acá y quiere empezar a trabajar en temas de Analytics. Vale la pena resaltar que esto es una etapa, unos caminos progresivos. Yo no puedo estar por acá en qué voy a hacer si no sé qué pasó. Entonces, pues igual, aunque no nos guste o se esté o no esté tan de moda el término BI, pues efectivamente necesitamos poder responder estas preguntas para lograr poder tener toda la parte de analítica que tenemos actualmente. Esta es una forma de verlo. La otra forma de verlo de una forma relativamente sencilla es, bueno, ¿qué tenemos a nivel de orígenes? Tenemos datos estructurados y datos no estructurados. ¿Yo qué quiero hacer con esa información? Puedo querer hacer análisis en tiempo real, puedo hacer o puedo necesitar o querer hacer inteligencia de negocios, bodegas de datos, o voy a poder hacer algo que está muy de moda ahorita, que es hacer análisis ad hoc. No, tengo unos datos y quiero empezar a analizarlos, empezar a extraer insights, no los tengo que llevar a la bodega, no los tengo que llevar a ningún repositorio particular, simplemente quiero analizarlos. Quizás a partir de todo eso podemos llegar a otra etapa que ya es el Advanced Analytics, en donde decimos, bueno, por acá puedo hacer muchas cosas de análisis y quizás cuando ya le pongo algo de la parte de predicción o algo de la parte de optimización, pasamos a la etapa final de Advanced Analytics. Y casi siempre este mapa no lo complementan y no es obligatoriamente que sea en esta ruta con los temas de inteligencia artificial. Cuando yo meto inteligencia artificial, quizás meto inteligencia artificial no como resultado de todos estos, sino quizás en alguna de las partes del proceso, en particular con datos no estructurados. Entonces lo que hago es que tengo un audio y lo convierto en texto para poder posteriormente analizar el sentimiento, para extraer los resúmenes, extraer los elementos más importantes. Digamos que estos son como los componentes que tenemos aquí asociados. Y digamos que cuál es el reto
que tienen las organizaciones, y ahorita los vamos a ver en las arquitecturas, cuando empezamos a tener todos estos elementos. No sé si les ha pasado, si les pasa en sus organizaciones. De entrada ya hay una separación de equipos en muchos casos. Dicen, no, una cosa es el equipo de BI y otra cosa es el equipo de analítica o el equipo de ciencia de datos. Eh, o tenemos un equipo que maneja y empezamos a tener distintos elementos, bases de datos, los científicos de datos, el gobierno de datos, y empezamos a tener una cantidad de cosas y equipos internos y de silos dentro de nuestra organización. Y esos hilos se dan por la complejidad de las cosas que estamos manejando y por la cantidad de cosas que estamos manejando. Estamos manejando datos estructurados, no estructurados, datos en tiempo real, datos de Big Data, datos locales, y quizás para cada uno teníamos una tecnología y un especialista anteriormente. Y ahora, pues adicionalmente necesitamos personas con diferentes tecnologías o con manejos de diferentes tecnologías y con diferentes skills. Quizás teníamos los que manejaban SQL, los científicos empiezan a manejar Python, todos deben tener algo de modelamiento de datos, hablamos de motores de bases de datos, lagos de datos, bodegas de datos, data marts, y esto empieza a crecer. Y el reto principal es que seguramente eso nos empieza a generar silos nuevamente dentro de la organización, islas independientes. Entonces el equipo de Big Data o el equipo de integración o el equipo de Machine Learning o el equipo de BI. Y más allá de eso, más allá de que nos genere silos internamente dentro de la organización, a veces también tecnológicamente tenemos retos para escoger cuál es la mejor tecnología que puede hacer algo. Entonces, si uno empezaba a revisar hace algunos años en la arquitectura de Microsoft, y pues uno empezaba a decir, bueno, ¿yo por dónde puedo hacer flujos de datos? No, entonces puedo hacer flujos de datos por aquí en Data Factory, o flujos de datos visuales, o puedo hacer flujos de datos por acá en Synapse, o puedo hacer flujos de datos a nivel de código, transformaciones de datos por aquí en Databricks. O quizás una de las preguntas más sencillas, si ustedes han trabajado con Spark, era ¿en dónde puedo ejecutar Spark? No, entonces usted puede crear su clúster de HD Insight para ejecutar Spark. Después de eso, usted puede ejecutar Spark en Azure Databricks o puede ejecutar Spark en Azure Synapse. Y empezábamos a tener la misma tecnología, pero en 3, 4 opciones diferentes que nos daba el mismo proveedor, y no teníamos tanta claridad de cuál es el punto que nos integraba todo. Empezaba a levantar el Databricks, levantaba por allá el Data Lake, levantaba el Data Warehouse y empezábamos a tener todo disperso. Inclusive en los mismos cursos de certificación de Microsoft, ese era uno de los casos de conversación. ¿En dónde está Spark y cuándo utilizamos Spark en qué tecnología? Y para evitar ese escenario y para poderle dar manejo a ese escenario, Microsoft, y digamos que también teniendo en cuenta tanto los temas internos de la organización como los temas propios de la arquitectura, de escoger qué pieza de la nube escojo para trabajar, lo que Microsoft dijo es, bueno, vamos a empezar a integrar todo en una en una sola plataforma. Y esa plataforma centralizada para análisis de información es la que vamos a llamar Azure Synapse Analytics. De hecho, eso lo podemos también entender en la evolución de las arquitecturas de Microsoft. Microsoft, después de que salió de BI, cuando se empezó a ir a la nube, empezó a utilizar el término Data Warehouse moderno. Y el Data Warehouse moderno hace unos 3 años implicaba tener los orígenes de datos, el ETL que era Data Factory, estaba independiente, una tecnología para ETLs, el lago de datos, que siempre va a ser nuestro repositorio central en cualquier tema de analítica de datos en nube, aparecía Databricks como la herramienta de preparación y transformación, aparecía Synapse en este contexto como la bodega de datos, como el Data Warehouse, lo que anteriormente era el SQL Data Warehouse en nube, que primero tuvo un renombramiento hacia Synapse en su parte de Data Warehouse, después le fueron expandiendo los términos. Teníamos el Analysis Services y teníamos el Power BI.
¿Y qué pasaba en este caso? Que yo tenía que conectar acá, después tenía que conectar acá, después tenía que conectar acá. Tenía por lo menos 3 puntos diferentes, sino 4, donde tenía interacción y donde tenía que empezar a conectar los distintos elementos, dar permisos, dar seguridad. Y pues el otro argumento principal es que Microsoft en su momento le hizo mucha fuerza, impulsó mucho el tema de Databricks, y era su elemento central en su arquitectura de referencia. Pero pues después de un tiempo Databricks se convirtió en un tema multinube, donde yo puedo, donde no era algo propio de Microsoft, sino donde yo puedo ir a trabajar con Databricks en Amazon, ir a trabajar con Databricks en Google. Entonces no, digamos que tener un elemento común como eje de su solución, pues digamos que no le hacía sentido a Microsoft. Entonces después de eso Microsoft, ¿qué dijo? Bueno, y vamos a trabajar y vamos a definir le cambiaron el nombre de Data Warehouse moderno. Ahora en la documentación lo encontramos como el Enterprise, el Data Warehouse empresarial. Y si uno va y mira este Data Warehouse empresarial, y les voy a compartir aquí el link oficial para que si ustedes quieren verificarlo y quieren darle una miradita, y en ese link está, pues digamos que no solo el diagramita o la imagen, sino la explicación. Este es el link de arquitectura de referencia, donde aquí nos cuenta Microsoft un poco cuáles son los elementos y un poco más de detalles y precios y todos los temas para que ustedes puedan validarlo. Y si se dan cuenta, todas las cajitas resultaron siendo reemplazadas en este de acá, pues no todas, pero el Data Factory se reemplazó por Synapse Pipelines. Eso quiere decir que desde el mismo Synapse puede hacer toda la parte de integración. Databricks lo reemplazamos por Azure Synapse, la parte de Spark. El Data Warehouse, que aquí anteriormente se llamaba Synapse Analytics, que en su momento solamente era Data Warehouse. Entonces aquí sigue Analytics, pero con la parte de Synapse SQL. Eso quiere decir que efectivamente la parte transversal a cualquier arquitectura de datos en cualquier nube sigue siendo el lago de datos. En la tecnología Microsoft en Azure, el elemento central de la arquitectura y donde Microsoft quiere consolidar todo en un único punto es Azure Synapse. Ya acá de momento vimos que tenemos por lo menos 3 capacidades. Lo que antes hacía Data Factory está incluido dentro de Pipelines. Lo que antes hacía SQL Data Warehouse, que es la bodega de datos, está incluida dentro de Synapse. Y lo que antes hacía Databricks, no equivalente porque Databricks tiene temas distintos, pero la capacidad de poder ejecutar Spark, por lo menos, la tenemos disponible acá en este elemento. Entonces, cuando mencionábamos Synapse es el eje de las arquitecturas analíticas, es el eje de lo que estamos trabajando en Microsoft. De hecho, es por esto. Todo lo intentaron llevar y todo lo intentaron poner en un único punto. Em, por aquí tenemos otra arquitectura de referencia que también les voy a compartir acá el enlace para que ustedes, si quisieran, la puedan validar. Y en teoría uno es el Enterprise Data Warehouse, el otro es el Modern Data Warehouse para pequeñas y medianas empresas. Entendiendo que quizás para Microsoft lo que significa empresa grande tiene quizás un contexto distinto para nosotros, uno podría venir aquí a verificar este diagrama y esta arquitectura también para entender. Entonces aquí también este enlace se los compartí en el chat. Estamos hablando de la arquitectura para pequeñas y medianas empresas, que sería esta que está acá. ¿Qué elementos tiene? Si uno viene y mira, en realidad tiene el Data Warehouse, tiene el Spark, tiene el Data Factory, todos con signos de Synapse. Por acá también con signos de Synapse. Incluye el lago de datos como elemento central. Incluye por aquí otra ruta para datos en tiempo real que también tienen una copia hacia el lago de datos. Y quizás lo único que tiene distinto en este contexto es que nos aparece otro iconito de Synapse por acá, que es el Synapse Serverless, del cual ya voy a hablar un poco. Efectivamente nos dice, sí, mire, yo por acá puedo analizar datos sin necesidad de servidor, sin necesidad de tener el Data Warehouse.
eso muy enfocado a algo que yo les contaba por aquí en un slide que era el análisis ad hoc. Quiero poder lanzar consultas contra mis datos y quiero no tener que tener una bodega de datos. Nos aparece este serverless del cual ya vamos a contar un poco más. Entonces, ahí está la arquitectura de referencia, también con Synapse, como eje central, Synapse y lago de datos. Y si uno mira acá en esta misma página, esta no la tengo en la PPT, pero si la quiero mostrar acá, está el Analytics End-to-End, porque pues les he hablado de Data Warehouse, les hablé de Data Warehouse moderno y Data Warehouse empresarial, pero si uno viene y mira, en teoría la arquitectura de analítica, también al final, pues empiezan a entrar algunos otros componentes dentro del ejercicio. Puede llegar a entrar por acá Azure Cognitive Services y Azure Machine Learning. Y por acá quizás el resultado en Power BI, pues que muchos de los elementos analíticos pueden llegar a estar por este lado. Pero miren que a nivel de los componentes básicos tenemos lo mismo y tenemos Synapse en muchos puntos. Eso quiere decir que Synapse se nos vuelve, y como Microsoft lo plantea, el eje central de los elementos. Ahora, eso no quiere decir, y eso a veces puede generar una preocupación, y ya vamos a hablar un poco de eso no quiere decir que yo tengo que empezar con todo Synapse para empezar a trabajar. ¿Y cómo así? Nos ha pasado en varias ocasiones que mencionamos Synapse, y pues lo que uno va y hace es que viene y mira la calculadora de precios de Azure que en la calculadora de precios de Azure pone Synapse y pone el Synapse más pequeño y de entrada le pone $1,500 el mes. Y uno dice, uy, el precio de entrada de Synapse está un poquitico elevado. No, es que Synapse tiene tanta cosa dentro que de entrada cuando uno lo abre acá, él le vende este pedacito y le dice, mire, $5,000. No, pero quizás yo no necesite tantas unidades de Data Warehouse, $1,100. O quizás en realidad no necesite Data Warehouse. $0 por este lado. Es importante, entendiendo que todo se consolida en una sola tecnología, es importante entender qué me están cobrando y yo qué puedo hacer con esa tecnología. Esas son las arquitecturas. Y vimos que en todas las arquitecturas les compartí los enlaces. Tenemos como punto central, tenemos Synapse, el elemento central el que nos centraliza Synapse. Entonces, al final, digamos que nos ofrece Synapse? Synapse nos ofrece, digamos que, una conexión a nuestro repositorio base, que es un lago de datos. Synapse no tiene un lago interno, se conecta al lago que nosotros tengamos configurado. Nos ofrece dos motores de análisis, el motor SQL o las características para trabajar a nivel de SQL y las características para trabajar a nivel de Spark. Y de hecho esa es una de las cosas que quiero empezar a mostrar por aquí en pantalla. Esta cajita que tenemos acá es el estudio, entonces es un ambiente integrado o un área de trabajo integrada para poder empezar a trabajar y desarrollar elementos a nivel de Synapse. Entonces por acá tengo mi área de trabajo de Synapse. Y dentro de mi área de trabajo de Synapse, por acá seguramente en alguno de estos puntos tengo una conexión con mi lago de datos. Entonces, ¿dónde estará mi lago de datos? Por acá Workspace, Linked, por acá tengo mi lago de datos y acá tengo un archivito de ejemplo que cargué en el lago de datos. Un archivo con extensión Parquet que podemos tener acá disponible. Entonces sobre ese quiero tener capacidad de trabajar SQL. Quiero poder lanzar una carga SQL y quiero empezar a interactuar a nivel de SQL. Bueno, vamos a ver en un momento que a nivel de SQL tengo dos vertientes o dos ramas, SQL Data Warehouse y SQL Serverless. En este caso voy a trabajarla con Serverless, entonces le voy a decir, mire, sería interesante coger este archivo y poder crear un select. Voy a cerrar algunas de estas cositas que tengo por aquí abiertas. Entonces, tengo mi archivo en el lago de datos.
Vamos a ir arreglando por aquí algo de mi área de trabajo. Tengo un parquet en mi lago de datos y quiero lanzarle un select. Entonces, tengo la capacidad SQL, primer capacidad interesante. Tengo mi lago de datos como repositorio, efectivamente, y por acá pues tengo el resultado de mi consulta. Estoy leyendo y estoy viniendo por aquí a trabajar con unos archivos que tengo, un resultado de un archivo que tengo dentro de mi lago de datos. Ay, ¿qué más tengo por aquí asociado? Ah, no, si quisiera, entonces tengo la capacidad de SQL. Por el otro lado nos decía la capacidad de Spark. Ah, bueno, entonces puedo coger el mismo archivo y le voy a decir acá, mire, quiero cargar un data frame en Spark. Me dice, ¿cuál es el clúster de Spark en el cual lo va a ejecutar? Miren que en este no me preguntó. En este estoy conectado a una capacidad nativa, a una capacidad serverless, de hecho, que no me genera consumo, ni que no tengo que tener un servidor previamente iniciado. En el de Spark, sí me dice, oiga, usted, esto sí no lo puede inicializar sin tener un clúster de Spark previamente disponible. Entonces yo acá tengo un conjunto de recursos que yo puedo empezar a trabajar y con los cuales puedo interactuar. En este caso, en donde estábamos por acá, pues yo ya tenía uno previamente iniciado antes de esta sesión y lo que hago acá simplemente es que le digo, sí, pues vaya y lea con un clúster de Spark. Entonces estoy ejecutando mi notebook, tengo mi notebook por acá disponible y estoy leyendo los datos y estoy mostrando mi data frame por acá. Entonces, en una misma cajita, en la misma tecnología, empiezo a tener las características de Spark y empiezo a tener las características de SQL, sea SQL Serverless o sea SQL Data Warehouse. En este momento, como les conté, las dos que tengo o los dos que hice de SQL fueron, el que lancé de SQL, qué pena, fue Serverless. Y si yo quisiera, podría llegar a tener uno de SQL con un pool dedicado, pero este es el que me empieza a generar un costo significativo por hora, entonces de momento este no lo voy a aprender por acá. Entonces, puedo tener esas características. ¿Qué más elementos puedo tener? Ah, pues puedo tener también, entonces hablábamos como de tres cosas en las arquitecturas. El Spark, el SQL, Serverless o Data Warehouse, ya hablábamos de los pipelines. Ah, no, André, nosotros hemos estado trabajando todo el rato en Azure Data Factory. ¿Cómo nos cambia todo lo que hemos trabajado de Azure Data Factory a Synapse? En realidad es lo mismo. No tiene nada de particular, simplemente tenemos los pipelines. Los pipelines por acá nos permiten ejecutar temas de Synapse, nos permiten todas las mismas actividades que teníamos, el mismo flujo y todos los mismos elementos. También los tenemos incluidos acá en este estudio disponible para empezar a trabajarlos. Entonces, vamos integrando, vamos consolidando todos los elementos y todos los ítems en esta misma tecnología. Entonces, por acá tenemos nuestros pipelines, tenemos la integración, tenemos los pools, tenemos la capacidad de Spark. Y pues claramente, tener todo en una sola caja, pues nos empieza a dar ventajas, porque tenemos todas las características de administración, monitoreo y seguridad, porque todo lo tenemos en esta cajita. En la cajita de Synapse tengo mis pools, tengo mis servicios asociados, tengo mis elementos de control, tengo mis elementos de configuración y todos estos ítems los tenemos incluidos dentro de este elemento. El centralizador, el punto central donde Microsoft nos propone que trabajemos con todos los elementos de análisis de información. Ahora, entonces, ¿qué es Synapse? Además de este panorama de alto nivel que acabamos de visualizar. Pues nada, nos permite conectar a distintas fuentes de información, on-premises, Big Data, Cloud, datos en tiempo real. Nos permite tener un repositorio con un eje central que es el lago de datos y podemos empezar a trabajar sobre ese lago de datos con todas estas características que están por acá.
¿Qué está por fuera aunque tiene integración? Está por fuera Azure Purview para toda la parte de gobierno. Este Purview lo vamos a ver en 15 días cuando tengamos una charlita de gobierno de datos. Tenemos toda la parte de Machine Learning, la integración con Azure Machine Learning y la integración con Power BI. Son componentes externos y podemos llegar a tener integración nativa. Eso quiere decir que yo desde acá, desde el Synapse, puedo ver y puedo trabajar reportes de Power BI y visualizar elementos de Power BI, teniendo en cuenta que la capacidad de Power BI es una capacidad externa que tenemos ahí disponibles. Y, y adicionalmente podemos llegar a tener integración en algunos contextos con elementos o con temas asociados a Machine Learning, donde podemos empezar a coger alguna de las tablas que tenemos y empezar a realizar procesos de Machine Learning de forma interactiva. Siempre hay una conexión externa, pero todo queda centralizado en esta herramienta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Microsoft en Azure Synapse Analytics? Dice, es la primera plataforma unificada que incluye todos los elementos de analítica dentro de la misma plataforma. ¿Qué eso quiere decir? Incluye todos los temas de integración de datos, todos los temas de bodegas de datos y todos los temas de analítica a nivel de Big Data. La traducción de esto de Microsoft es Spark. Entonces, con estos elementos que tenemos acá, pues hablábamos de que tenemos dos motores de ejecución, el motor de SQL y el motor de Spark. Normalmente estos motores son los que nos generan el costo. Cuando llegamos acá y nos preocupamos por el costo, sí, claro. Este es el motor de Data Warehouse, que es el SQL, que si lo tenemos prendido el mes, pues este es el que arranca en $1,100 el mes. Este es uno de los motores. El otro motor, digamos que yo esto cómo lo configuro, si quisiera acá rápidamente, puedo venir a mis pools de SQL, tengo el serverless y acá le digo no, quiero mi pool dedicado que vale unos $51 la hora y empiezo a trabajar con mi pool dedicado. De momento yo esto no lo quiero tener acá disponible. El serverless SQL pool, que también hace parte de los elementos a nivel de exploración y data warehousing, pero es una sección diferente a este dedicado, es este serverless que está acá. Y este serverless, lo que pasa es que cuando yo lanzo una consulta, utiliza este built-in que está acá, este que es el serverless, y cuando yo lanzo una consulta a un select, el baile de los datos del lago me los trae y me cobra es por terabyte escaneado. Si yo leo la primer tera, no me cobra, para la segunda tera me cobra $5, para la tercera tera me cobra, cada tera, escanear una tera de información me vale $5. Y entonces yo acá puedo, pues digamos que empezar a escalar este elemento, no necesito tener nada prendido, no necesito tener un cómputo prendido, necesito tener un cómputo disponible por el cual sí me están cobrando por hora de ejecución del cómputo, sino que lo que tengo acá es que tengo mi pool serverless y tengo muchos datos, quiero que mis usuarios puedan analizarlos, pues simplemente les decimos a los usuarios, sí, claro, trabajen con este pool, pueden ir a generar scripts SQL directamente para lanzarlos, como este que vimos acá, láncele una consulta o si necesitan hacer esto recurrente para no andar creando los scripts, pueden crear una base de datos internamente y con esa base de datos pueden crear tablas externas y empezar a trabajar con esas tablas externas para que no siempre haya que definir la metadata. No, es que el archivo está en esta ruta y siempre me toca tener la ruta completa. Bueno, eso puede ser en un análisis específico, pero seguramente si estoy haciendo esto de forma recurrente, pues posiblemente voy a decir, no, mire, esta es la ruta donde tengo todos los elementos y este es el archivo que quiero. Entonces puedo empezar a externalizar y a externalizar la ruta. No, pero quizás después de externalizar la ruta puedo estar interesado en también crear tablas externas y tener toda la estructura. Todo eso lo puedo hacer simplemente a nivel de metadata.
Y pues esto me están cobrando, dijimos que $5 por tera escaneada. Que de entrada este sería el punto más sencillo, porque si yo todavía no tengo un data warehouse, pues empezar a aprender algo que lo más económico que me vale tenerlo todo el tiempo prendido son $1,100, comparado con algo que yo puedo y que me van cobrando por tera escaneada, pues de entrada uno empezaría a jugar con este elemento. Ese es un tipo de los pools que teníamos, que son las dos opciones del pool SQL. Ahora, los pools de Spark. Entonces, por acá tenemos estos. Si venimos y verificamos precio, pues ese sí me dice small, cuántos va a tener disponibles. Y aquí sí me dice, mire, estos le pueden costar $386 si lo tiene prendido todo el tiempo. Entonces, miren, yo acá lo tengo. Cuando uno crea este clúster de Spark, ofrece algunas características parecidas a lo que teníamos en Databricks a nivel de que escala automáticamente. Entonces yo acá selecciono cuál es mi clúster, cuál es el tamaño de mi clúster, cuántos nodos tengo, si quiero habilitar o deshabilitar la autoescalabilidad para que si tengo una carga muy pesada, él crezca dinámicamente la ejecución. Y tengo mi clúster de Spark disponible. Este de acá sí, en este momento me está generando un cobro por tenerlo acá asociado. Y pues en ese es donde estábamos realizando la ejecución que hicimos ahorita de este notebook que lanzamos y que lanzamos un código acá. Él aquí sí me estaba requiriendo ese elemento. Entonces, importante nuevamente tener esa segregación de elementos. Tengo SQL Data Warehouse, Serverless, Spark Pools y adicionalmente, para cerrar esta parte de pricing, tengo todos los elementos, todos los costos por aquí asociados a los pipelines, que son similares a los costos que teníamos en Data Factory. Hay una tecnología adicional para análisis de logs, que es el Data Explorer Pool, que es otro tipo de pools adicionales para análisis de logs en tiempo real, que todavía está en vista previa. En un futuro vamos a tener tres tipos de motores: el SQL, el Spark y los pools de exploración de datos. Como les contaba, a nivel de SQL, tenemos dos medios de consumo: el serverless, que yo pago por lo que consulto. La palabra importante aquí es consultas ad hoc. Lanzo y por terabyte escaneado me cobran. O pues ya cuando yo tengo mi repositorio de Data Warehouse, lo tengo acá. En algunas de las consultorías que realizamos, algo que a veces nos ocurre es, y André, necesitamos un Data Warehouse. Y esa es una decisión que vale la pena empezar a revisar de entrada. Claro, está muy bien que esté integrado, pero miren que el costo de entrada por acá son $1,102. Y hay empresas que hasta ahora están empezando y que están teniendo sus primeras versiones de Data Warehouse. Y pues quizás poner un Data Warehouse con capacidades de paralelismo para escanear teras de información muy óptimo, pues puede que no sea necesario y puede que este costo de entrada no sea tan adecuado. Entonces ahí es ya donde entramos seguramente a analizar, sí, muy bien tener el Data Warehouse, pero es que puedo montar el serverless, puedo montar los pipelines y quizás puedo dejar un SQL database temporalmente mientras esto tiene cierto nivel de crecimiento y después sí lo llevo al Data Warehouse, porque como han visto, pues este componente de entrada tiene un costo relevante por las características técnicas que maneja y por el concepto que tiene, que está muy alineado para grandes volúmenes de información. Em, lo que veíamos a nivel de transformación de datos, pues digamos que podemos tener importante pues dos elementos de transformación: el code first y el low code no code. Eso lo que nos quiere decir es que efectivamente, pues, y lo vimos acá, puedo diseñar pipelines para hacer mis procesos de transformación, y si no quiero hacer pipelines para hacer mis procesos visuales, pues lo que hago es que hago notebooks y me siento más cómodo trabajando de esta forma. Entonces, ese sería como el segundo elemento que tenemos ahí integrado dentro de la misma solución. Eh, inclusive, pues digamos que los elementos que tenía Synapse, que tenía Data Factory o que tiene Data Factory para hacer transformaciones, como yo les contaba, pipelines es equivalente a Data Factory. Lo que está en Data Factory está acá. Entonces, si yo quiero hacer por acá
Flujos de datos o transformaciones con Power Query. Estos son los flujos de datos sencillos. Podemos también abrir transformaciones con Power Query. Uno podría empezar a interactuar acá directamente con esos elementos y generar todas esas transformaciones. Generar pipelines con data flows para poder empezar a hacer los distintos procesos de transformación de datos. Todo eso lo podemos generar y podemos empezar a mover por acá aquí el data flow. Y entonces si yo quisiera empezar a trabajar con mi data flow, lo que hacemos por acá es que vamos a editar nuestro data flow asociado y realizamos la configuración visual que teníamos en el otro punto y empezamos a generar los distintos flujos y los distintos pasos de transformación que podemos tener por acá disponibles. Eso no lo ofrece la interfaz y no lo ofrece la característica de Synapse de integración. Y ya para ir cerrando, pues un par de elementos que ya veíamos, el Synapse Studio como un editor central de todos los elementos, digamos que el punto central, donde todo esto que hemos estado haciendo a lo largo de esta sesión, pues viene y queda aquí disponible pues, con resultados visuales si quisiéramos generar con todos los elementos para poder trabajar directamente y como una herramienta de administración central. Toda la parte de notebooks que ya les mencionaba para trabajar y tenerlo todo en un repositorio centralizado. Y ya para ir cerrando esta charla y esta charla introductoria a Synapse, pues los elementos, los puntos de integración. ¿Cuáles serían los puntos de integración que tendríamos de Synapse? Pues tenemos Synapse como nuestro eje central. Todo enfocado o todo con datos almacenados en un lago de datos. Y quisiéramos conectarnos con Power BI o quisiéramos conectarnos con Machine Learning. Quiero hacer reportes y visualizaciones rápidas sobre los datos. Lo podemos hacer directamente sobre la herramienta. O quiero empezar a trabajar con Machine Learning. Entonces, también integrado desde el Synapse Studio, puedo empezar a utilizar modelos, los distintos modelos que tenemos a nivel de Machine Learning o basados en código o modelos de low code, no code, donde simplemente con un clic derecho, pues puedo empezar a crear mi modelo de Machine Learning. Al final el mensaje, y digamos que lo que me gustaría resaltar de lo que vimos en esta sesión es que es una tecnología que debemos empezar a conocer si estamos en el mundo Microsoft y trabajamos con datos en Microsoft, es la tecnología que nos centraliza todos los elementos. Es una tecnología a la que no le debemos tener miedo de entrada por el costo, porque el costo es administrable según lo que yo vaya ejecutando. Esto es un pipeline, esto es una Azure Data Factory. Este SQL tiene un SQL serverless que digamos que nos dan de entrada costos manejables. Ah, no, yo estoy haciendo ya estoy pagando por Databricks. Ah, bueno, entonces tengo que entrar a comparar. Databricks me ofrece lo mismo que yo tengo aquí en Apache Spark, cuáles son los costos y te diría ya empezar a buscar equivalentes. Pero el Databricks genera costo, el Apache Spark genera costo. Ah, yo necesito un data warehouse. Así necesito un data warehouse. Aquí a nivel del SQL, pongo mi data warehouse dentro de Synapse o quizás temporalmente tengo un SQL database para trabajarlo. Pero al final, si se dan cuenta, digamos que quitando estos dos elementos que de entrada nos generan un costo significativo por el cómputo asociado, pues podemos empezar a trabajar los pipelines acá, podemos empezar a trabajar todo lo de serverless por este lado. Vamos a hacer transformaciones periódicas, podemos prender el pool de Spark y apagar el pool de Spark, eso no tiene mucho inconveniente. Y tenemos todo en una tecnología centralizada que nos facilita toda la administración de lo que tenemos asociado a analítica de datos dentro de Azure. Eso era lo que yo les quería contar como parte de esta sesión. Era una introducción de alto nivel a toda la parte de Azure Synapse para que tuvieran una visión general y entendiéramos cuáles son estos elementos y estas características que tenemos.
Y les comparto aquí la información de redes sociales de Eurica. Agradezco mucho su participación en esta sesión. Les recuerdo que estamos en un ciclo de conocimiento, que tenemos sesiones cada 8 días como parte de este ciclo. En 15 días vamos a estar hablando nuevamente de la parte, en 8 días tenemos una charla de la línea de productividad, en 15 días tenemos nuevamente una charla de datos donde vamos a estar hablando de la tecnología de gobierno de datos Azure Purview.